Pero esto ya no es una broma, sino un verdadero thriller de espionaje en el que podría estar involucrada Rusia. El sábado por la noche muere Lindsey Graham, el principal cabildero de Ucrania en el Senado del Congreso de Estados Unidos, quien había regresado la víspera de Kiev. Y ya el domingo se descubre que Mitch McConnell, otro senador republicano que durante años impulsó miles de millones de dólares en ayuda para Ucrania, terminó en el hospital. Y hace literalmente un mes acusó al Pentágono de sabotear el suministro de armas a Kiev. En apenas 2 días, 2 personas clave que impulsaban la ayuda estadounidense a Ucrania. Uno murió, el otro terminó en el hospital, e Internet explotó de inmediato. La influyente maga, bloguera y gran amiga de Donald Trump, Laura Loomer, les recordó a sus 2 millones de seguidores que el asesor de Vladimir Putin, Alexander Dugin, exactamente 4 meses antes de la muerte de Lindsey Graham, exigió públicamente eliminar al senador estadounidense. Irán, una semana antes de eso, también pidió matar a Lindsey Graham. Y aquí tienen una coincidencia, entre comillas por supuesto, McConnell también termina en el hospital. En este episodio vamos a discutir 3 cosas. ¿Qué le pasó realmente a Mitch McConnell? ¿Cómo nació la teoría de la conspiración en cuestión de horas? ¿Por qué la conspiración parece tan convincente? ¿Y por qué los hechos probablemente dicen un poco lo contrario? Y al final, lo más importante. El caso de Lindsey Graham sobre las sanciones contra Rusia, afortunadamente, no murió con él. Se volvió aún más duro y Moscú aún sentirá el golpe de Lindsey Graham. Me llamo Alexei Pichi y vamos a discutir juntos todos estos temas. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores. Les agradeceré personalmente su suscripción. Así que ahora mismo se está desarrollando una verdadera historia detectivesca en Washington. Justo después de la muerte del senador Lindsey Graham, literalmente al día siguiente, otro cabildero de Ucrania, Mitch McConnell, es hospitalizado. Como se supo, él no había ido al trabajo durante varias semanas, y eso, por sí solo, generó rumores. El domingo, al día siguiente de la muerte de Lindsey Graham, él hizo una declaración pública. A continuación, su cita. Los médicos confirmaron que no tengo fracturas ni conmoción cerebral. No tuve ni un infarto ni un derrame cerebral. No tengo ni tumor ni hemorragia. Sin embargo, perdí el conocimiento por un corto tiempo y fui llevado al hospital. Suena tan extraño como la historia de Lindsey Graham. Parece que estaba sano, no tenía quejas, pero por alguna razón perdió el conocimiento y casi muere. Ahora Mitch McConnell está en un centro de rehabilitación. Aún no puede regresar al recinto del Senado para votar, pero según él, sigue trabajando arduamente en la agenda legislativa. Junto con la declaración, Mitch McConnell publicó una foto con su esposa y con el periódico Washington Post en las manos, abierto en la sección deportiva de la edición dominical. Es una táctica clásica, como una especie de prueba de la fecha en que se tomó la foto, como diciendo, miren, estoy vivo, esto fue tomado hoy. Tengo en las manos el periódico de hoy y así sucesivamente. O sea, Mitch McConnell entendía las dificultades. Ahora empezarán a circular rumores sobre él tras la muerte de Lindsey Graham. Uno pensaría que Mitch McConnell ya tiene 84 años y no hay nada raro en esa noticia. Bueno, a veces los ancianos terminan en el hospital, pero para entender por qué su hospitalización también es noticia, hay que conocer sus funciones. Mitch McConnell es el ex líder de los republicanos en el Senado. El hombre que, durante la presidencia de Joe Biden, impulsó la asignación de miles de millones de dólares a Ucrania, incluso ante la resistencia de su propio partido republicano, ahora encabeza el subcomité de asignaciones para defensa. Y aquí es donde surge la duda incluso dentro de la propia administración del presidente estadounidense. El último movimiento sonado de Mitch McConnell es sumamente incómodo para la administración. A finales de abril, Mitch McConnell publicó una columna en el Washington Post donde acusó al Pentágono de sabotaje. En ese momento declaró, los 400 millones de dólares aprobados por el Congreso para la compra de armamento estadounidense para Kiev están acumulando polvo en el Pentágono. El dinero está reservado, pero el Departamento de Defensa se niega a explicar por qué no han sido transferidos. Es decir, básicamente lanzó acusaciones contra la Casa Blanca y el Pentágono. A continuación, una cita de Mitch McConnell.
El deseo de Donald Trump de poner fin a la guerra es un objetivo noble. Sin embargo, también son importantes el costo de la paz y su estabilidad. El enfoque del Pentágono, que consiste en retrasar el apoyo a Ucrania, es básicamente la misma estrategia que siguió el presidente Joe Biden. La indecisión para proporcionar a Ucrania la ayuda necesaria debilita su capacidad para defenderse de la agresión y socava las perspectivas de negociaciones diplomáticas. Es decir, estamos ante una persona que públicamente acusó a su propia administración de sofocar la ayuda a Ucrania. Lindsey Graham, por cierto, era aún más beligerante y constantemente pedía ayuda para Ucrania, y de repente uno murió y el otro está en el hospital. Y así, incluso los partidarios del movimiento MAGA de repente vieron en la historia de Graham y McConnell precisamente un rastro ruso. ¿Por qué es sorprendente esto? Porque MAGA, a menudo eran precisamente prorrusos. Ellos promovían las narrativas del Kremlin. La reacción de Internet en Estados Unidos fue instantánea. Y entonces, Laura Loomer, una influencer MAGA con una audiencia de 2 millones de seguidores que tiene una relación cercana con Donald Trump, fue la primera en empezar. El día de la muerte de Lindsey Graham, ella publica un mensaje en la red social X. Cito: Alexander Dugin, uno de los asesores de Vladimir Putin, recientemente pidió que mataran al senador Lindsey Graham. Dijo que el mundo estaría mejor sin Graham. Ayer, Lindsey Graham estuvo en Ucrania, se reunió con Zelensky, pidió nuevas sanciones contra Rusia y prometió más apoyo a Ucrania. Un día después, Lindsey Graham está muerto. Se necesita una investigación. Aquí se puede entender que Laura Loomer es una de esas republicanas que durante toda la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania promovió absolutamente las narrativas rusas. Pero luego, en mayo, ella envía a su editor a Ucrania. Él ve lo que está pasando. Él llega justo en esos 2 días cuando Rusia bombardeaba masivamente las ciudades ucranianas. Ella ve todo esto y simplemente, se queda pasmada. Estaba en shock. Desde entonces, ella declaró que está del lado de Ucrania. Tengo un episodio aparte sobre ella en este canal de YouTube, así que te recomiendo suscribirte para no perderte noticias como esta. Pero Laura Loomer no se detuvo ahí. Más tarde ella escribe: cabe señalar que el asesor de Putin, Alexander Dugin, pidió específicamente aplastar a Lindsey Graham hace exactamente 4 meses. ¿Acaso Rusia acaba de matar a un senador de Estados Unidos?, se pregunta Laura Loomer. Más tarde, Loomer, ya dirigiéndose a la Casa Blanca, vuelve a escribir, cita: ¿fue Graham envenenado por un adversario extranjero en el extranjero o al regresar a Estados Unidos? ¿A qué se refieren sus empleados con la frase enfermedad breve y repentina? ¿Es veneno? Bueno, después ella juntó todas las piezas y aquí va otra cita de Laura Loomer. Rusia acaba de enviar una delegación al funeral de Yamenei en Teherán, donde la Guardia Revolucionaria Islámica y los organizadores del funeral pedían matarme a mí, al presidente Trump y al senador Graham. Esto no es una teoría de la conspiración. Necesitamos saber si el senador Graham fue marcado por Irán o Rusia como objetivo para ser eliminado. Se necesita un informe toxicológico inmediato, y este es un punto muy importante. Recuérdenlo por ahora, volveremos a él más adelante. Ella no estaba sola. El podcaster Clint Russell, que también se considera un republicano conservador, escribe lo siguiente: ayer, Graham inspeccionó una fábrica de drones en Ucrania. Rusia hizo explotar esa instalación hoy. Y esta noche anuncian que Graham está muerto por una supuesta enfermedad repentina. Yo diría que Rusia mató a Lindsey Graham. La exproductora de Fox News, Kylie Jane Kramer, ya insinuaba una posible conexión iraní. Y el columnista conservador Anthony Galli fue aún más lejos, de hecho, más lejos que todos, y le exigió a Trump que iniciara, cito, la operación Lindsey Graham, es decir, una operación militar. Una respuesta a Irán y Rusia en caso de que resulten estar involucrados en la muerte del senador. Él dice: vamos a golpear a Irán y a Rusia si resulta que ellos son los culpables de la muerte de Graham, pero como se dice, estos son solo blogueros. Sí, se puede decir, alguien está haciendo ruido por ahí. Pero quien realmente echó leña al fuego fue el director del FBI, Kash Patel, quien anunció, y aquí cito, que la Oficina Federal de Investigaciones está ayudando a las autoridades locales y ha proporcionado todos los recursos necesarios. Es decir, Kash Patel insinuó que el FBI realmente está llevando a cabo una investigación sobre la muerte de Lindsey Graham. Pero seré objetivo. Sí, ahora todo el panorama encaja demasiado bien. Dugin,
el ideólogo del Kremlin, exige públicamente, como él mismo dijo, aplastar a Graham. Irán declara a Graham como objetivo. En el funeral de Khomeini se escuchan llamados a matarlo. El 10 de julio, Lindsey Graham en Kiev anuncia que ha acordado con la Casa Blanca sanciones infernales contra Rusia. Son 500 aranceles a las importaciones de países que compran petróleo ruso. La noche del 11 de julio aparece muerto. El 12 de julio, el segundo senador, que también promovía la ayuda a Ucrania, termina en el hospital. Bueno, si presentas estos hechos en ese orden, la imagen se forma por sí sola. 2 partidarios de Ucrania en solo 2 días, uno muere y el otro termina en el hospital. Ahora veamos esta situación con objetividad, sobre Lindsey Graham. La causa preliminar de la muerte es la ruptura de la aorta. Es una condición clásica, bien estudiada, sumamente característica en los hombres. En hombres mayores de 70 años con hipertensión, hasta ahora no hay ningún informe de autopsia con signos de envenenamiento. No hay ninguna conclusión oficial sobre un crimen. No hay pruebas de la implicación de Rusia, Irán o de alguien más. Incluso el senador Tim Scott habló de un ataque al corazón. Al regresar de Ucrania, Graham se quejaba de dolores en el pecho, es decir, los síntomas ya estaban ahí antes de cualquier cosa repentina. Pero el hecho de que la Buró Federal de Investigaciones esté involucrada en esta historia nos lleva a pensar que simplemente aún no conocemos todos los detalles. Sobre Mitch McConnell, él tiene 84 años. En su infancia tuvo poliomielitis y las secuelas han empezado a notarse en los últimos 2 años. Ya se ha caído varias veces, se ha roto huesos, ha perdido el conocimiento. Una vez, en una conferencia de prensa, simplemente se quedó quieto, simplemente no pudo continuar hablando, se quedó paralizado. Pero, de nuevo, es una coincidencia demasiado extraña. Y Graham y McConnell son fervientes partidarios de Ucrania entre los republicanos. Pero, seamos honestos, el escepticismo no es lo mismo que la certeza. Uno puede ser escéptico respecto a diferentes versiones, pero no puede estar seguro de que sean falsas. Aún no existe un informe toxicológico sobre la muerte de Lindsey Graham, y que Laura Loomer pida que se realice este estudio no es absurdo en sí. Rusia tiene un historial documentado precisamente de envenenamientos. Litvinenko, los Skripal, Navalny, y Lindsey Graham estaba oficialmente en busca y captura en Rusia y en su lista rusa de terroristas y extremistas. Así que la postura correcta, según creo, es la siguiente. Muéstrenos el resultado del informe toxicológico. ¿Envenenaron a Graham o no? Si no, todas las preguntas quedan descartadas. Pero, ¿saben? La conclusión principal de este episodio será inesperadamente otra cosa. El caso de Lindsey Graham no murió con él. En el Kremlin, al parecer, suspiraron aliviados, pensando que la muerte de Graham pone en duda las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Después de todo, fue precisamente Lindsey Graham quien promovió la idea de sanciones infernales contra la Federación Rusa, pero ocurrió lo contrario. Hoy, 13 de julio, en el Congreso de Estados Unidos presentaron una versión radicalmente ampliada, una versión de este proyecto de ley. Y aquí está el cambio clave por el cual vale la pena ver este episodio hasta el final. Ahora lo voy a explicar. La versión anterior del proyecto de ley que promovía Lindsey Graham decía lo siguiente. La respuesta de Washington al rechazo de Moscú a la paz dependía casi completamente de la voluntad personal de Donald Trump. Es decir, el mazo de sanciones estaba sobre la mesa en la Casa Blanca, pero golpear o no golpear lo decidía única y exclusivamente Donald Trump. Y aquí está la nueva versión del proyecto de ley. Suena así. Una parte significativa de las sanciones entra en vigor automáticamente 30 días después de la aprobación de esta ley. Sin Donald Trump, sin su consentimiento o su estado de ánimo, sin sus negociaciones con Vladimir Putin. Todo es sencillo. Si Rusia no lleva a cabo negociaciones de paz y no lo está haciendo, recibe sanciones automáticas. Además, el alcance de las sanciones es total. El sector financiero, la energía, el sector naviero, las inversiones, además, se mantiene el arma principal. Estos aranceles son contra cualquier país que siga comprando petróleo y gas rusos, y además un golpe a las empresas que ayudan a Rusia a evadir las sanciones. Este proyecto de ley ya tiene 85 coautores en el Senado, y eso ya es suficiente incluso para superar el veto presidencial. Y ahora el coautor de Lindsey Graham, el demócrata Richard Blumenthal, exige acelerar la votación, formulándolo de manera simple. Putin no merece tiempo adicional.
En resumen, sí, las coincidencias son realmente inquietantes. Murió el senador al que Alexander Dugin exigía aplastar, e Irán lo sentenció un día después de que él aprobara sanciones capaces de derrumbar los ingresos petroleros del Kremlin. Al día siguiente, el segundo senador que promovía la ayuda a Ucrania termina en el hospital. Y para acabar con todas las manipulaciones, la investigación debería publicar finalmente el informe toxicológico de la muerte de Graham. Y lo que realmente importa. Si alguien en Moscú se alegró por la muerte de Graham, descorchó el champán demasiado pronto. Porque el proyecto de ley, que supuestamente moría junto con su autor, resucitó en una forma mucho más peligrosa. Antes, como se dice, el mazo de las sanciones estaba en manos de Donald Trump y él podía golpear con él o no hacerlo. Ahora caerá por sí solo. Básicamente, 30 días después de la aprobación de este proyecto de ley. Graham ya no está, pero sus sanciones infernales aún permanecen. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión, sus conclusiones en los comentarios. Estoy seguro de que tendrán algo que decir sobre este tema en los comentarios de este episodio, así que escriban todo lo que piensen. Ahí también pueden debatir sobre el tema de este episodio. Suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios. Eso es todo por ahora. Cuídense. Adiós a todos.